Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Conócete en la carne para que seas conocido en el Espíritu. 10ª parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos del mundo. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia. Glorifícate, salva en este día. Amados, el hombre que está en honra de Dios y no entiende por un espíritu racional que Dios lo hizo inteligente en el espíritu y sabio en el corazón y que le ha dado todo lo que en él existe, es y tiene, semejante es a las bestias que perecen. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 51, verso 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Escucha con atención lo que nos dice David. Dice que en maldad ha sido formado. Acuérdate que ya escuchamos de la boca de Dios que Eva es la madre de todos los vivientes. Y de allí en adelante nosotros hemos sido formados en el vientre. Y en maldad y en pecado nos concibió nuestras madres. Nosotros nos alimentábamos a través del cordón umbilical. De allí que la madre haya pasado el pecado a todos los que hemos nacido del fruto del vientre. Escrito está en el libro de Job, capítulo 15, verso 14. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Mira, aquí nos habla Job y dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio? El hombre, sin uso del raciocinio, ¿qué cosa podrá ser? ¿Un animal? ¿Un demonio? ¿Qué ente? Porque realmente lo que vale del ser humano es el raciocinio. Y dice, y para que se justifique el nacido de mujer, nosotros sabemos que ya por descendencia de Eva no hay manera de que el hombre se justifique delante de Dios. Todos hemos sido carnales, a todos nos pasó el pecado. Escrito está en el libro de Job, capítulo 14, verso 4. ¿Quién hará limpio al inmundo? Nadie. Mira, la misma palabra del Señor cuestiona y pregunta aquí a través de Job, ¿quién hará limpio al que es inmundo, al que es inmoral? Y él mismo responde, nadie, absolutamente nadie. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 20, verso 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Mira, ahora nos habla Dios a través del rey Salomón. Y vuelve y siguen los cuestionamientos. Dice aquí, ¿quién podrá decir de la raza humana, yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Ya escuchamos del Señor en la boca de Job. Y la respuesta es ¿quién? Nadie. Absolutamente nadie. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 143, verso 2. No se justificará delante de ti ningún ser humano. Mira, así como el cuestionamiento entró por boca de David, aquí termina la pregunta, y es el mismo David en el libro de los Salmos. Dice, no
se justificará delante de Dios ningún ser humano. Nadie por su propia cuenta puede corregirse. O si no, pues la obra de nuestro Señor Jesucristo en la tierra sobraría. Si no, el Evangelio sobraría. Si no, Dios para el mundo sobraría. Porque entonces el hombre se justificaría y se corregiría por él mismo. Pero aquí es clara la palabra en boca de David. Dice, no se justificará, no podrá corregirse delante de Dios ningún ser humano. Escrito está en el profeta Jeremías capítulo 2, verso 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Ahora nos habla Dios a través del profeta Jeremías y dice, aunque te laves con lejía, quiere decir, aunque te limpies con soluciones para desinfectarte y amontones jabón sobre ti. Acuérdate que la carne huele mal. Huele mal en las axilas, huele mal en los pies, huele mal en las verigas, por todas partes. Y la única solución que le ha dado la ciencia del hombre, pues es precisamente lavarse el cuerpo y en lo posible, pues perfumar esas partes en donde el cuerpo huele mal, como el desodorante para las axilas, como el desodorante para los pies, como perfumes para toda la piel, el rostro. Y entonces dice, la mancha de tu pecado permanecerá, porque ya escuchamos que el espíritu ha sido prisionero y esclavo de las concupiscencias de la carne. Por eso dice el Señor, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No hay manera que así como el cuerpo se puede lavar, así como el cuerpo se puede perfumar, no hay manera de que el hombre por sí mismo pueda limpiar su pecado. Dios es claro. Escrito está en el Evangelio de San Mateo capítulo 23, del verso 25 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de toda inmundicia. Por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ciegos, limpiad primero lo de adentro para que también lo de fuera sea limpio. Mira, aquí nos habla el Señor y Él mismo da la solución. Dice aquí, ay de vosotros, denotación de dolor a causa del pecado. Escribas y fariseos, le habla tanto a los que interpretan supuestamente la ley como los que han hecho de la palabra herejía y han formado sectas. Dios le está hablando a todo el mundo en esta hora, tanto a nosotros como al mundo, como a las falsas religiones. Y dice, hipócritas, a aquellos que finjan y aparentan vivir la justicia de Dios. Dice, porque limpiáis lo de afuera del cuerpo, de la carne, ya lo escuchamos en el verso pasado, pero por dentro en el espíritu estáis llenos de robo y de injusticia. Escúchalo bien. Dice, por fuera, en el cuerpo, en la carne, a la verdad, como si fuera verdad, se muestran hermosos, se muestran agradables, huelen bien, tienen bonita apariencia, mas por dentro están llenos de toda inmundicia, de toda inmoralidad. Por fuera a la verdad, como si fuera cierto, en la carne os mostráis justos a los hombres, pero por dentro en el espíritu estáis llenos de hipocresía, de maldad y de injusticia, de iniquidad. Y el Señor les dice, ciego, limpia primero lo de dentro, o sea,
Limpia primero tu espíritu, porque la ley es espiritual, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, y es la que limpia, para que también lo de fuera, o sea, la carne, el cuerpo, sea limpio. O sea, ¿cómo tenemos que empezar? Limpiando primero el espíritu. O sea, volviendo a ser vivificados por el Señor, a tener uso de la razón para obrar en rectitud. Escrito está en Job capítulo 25, verso 4. Escucha bien porque esta pregunta es muy buena. Pregunta Job: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios y cómo será limpio el que nace de mujer? Mira, cuestiona: ¿cómo se justificará el hombre para con Dios y cómo será limpio el que nace de mujer? Mira, ya nuestro Señor Jesucristo nos habló una parte en el pasaje anterior. Ahora sigamos leyendo qué nos enseña el Señor. Escrito está en el libro de Levítico capítulo 16, verso 30. En este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Nos habla Dios a través de Moisés y dice: en este día que el Señor te está hablando, y si acaso quieres, porque Dios respeta tu libre albedrío. Por eso dice: en este día se hará expiación por vosotros. Mira, ¿cómo se hace expiación? A través de la sangre de Cristo. Dios te perdona a través de ese sacrificio de Cristo. Dios te libera del pecado, y si lo escuchas, si haces su palabra, sus mandamientos, Él te va a purificar. Eso es expiación. Y dice: y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Escrito está en la carta a los Hebreos capítulo 9, verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, la expiación se hacía a través de cabros y de carneros. Ahora Dios la hizo a través de la sangre de Cristo, en su sacrificio en la cruz del Calvario. Obra esa expiación. ¿Por qué? Porque anteriormente, a pesar de que se hacían esas expiaciones con sangre de animales, la gente seguía pecando. Pero ahora lo que Dios quiere es que todo se haga conforme al poder de la sangre de Cristo, en el poder de su gracia. Dice: cuánto más, por eso dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, limpiará nuestras conciencias de pecado, porque todo el mundo sabe por la conciencia que está obrando mal. La sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el fin? Dice allí terminando: para que sirváis al Dios vivo, para que una vez perdonados, una vez reconciliados con Dios, entonces nos comprometamos y hagamos pacto con Él de servirle en obediencia, a través de sus mandamientos, a través de su palabra, a través de la ley de Dios. Vamos a obrar justicia, vamos a santificar el nombre del Señor, vamos por esa justicia a ser agradables a sus ojos y complacientes a su corazón. Que el Señor te llene de entendimiento y en ese entendimiento te dé gracia y salvación para ti y toda tu casa. Amén, amén y amén.